Abandonada, sin recursos y sin hogar, la joven madre buscó refugio en una vieja casa al borde de un pueblo moribundo. Pero en el instante en que descubrió un diario en alemán y un mapa escondido, se quedó paralizada por el impacto. Queridos amigos del canal, escuchándote antes de continuar, por favor díganos desde qué rincón del mundo nos ven y su edad. Disfruten del episodio. Resonó la voz. Tienen exactamente 20 minutos para recoger sus pertenencias, dijo el alguacil, mirando la hora en su enorme reloj de pulsera. Todo lo que dejen atrás será inventariado y subastado para cubrir su deuda. Lada abrazó más fuerte a Dennis, entre lágrimas, sintiendo un frío vacío que se extendía por su interior. El niño, agotado por los gritos y el alboroto de los desconocidos, finalmente se calmó, respirando con dificultad tras su berrinche. 20 minutos. Su voz, usualmente melodiosa con un leve acento alemán, ahora sonaba quebrada. Pero estas eran las pertenencias de un niño de 2 años. Necesito más tiempo. El segundo alguacil, más joven y visiblemente nervioso, carraspeó. Lo siento, pero la decisión del tribunal es definitiva. Servicios impagos, hipoteca vencida. Titubeó, mirando a la mujer con su hijo, y añadió casi en un susurro. Algo sobre la nulidad del matrimonio también. Lada quiso reír. Matrimonio nulo. Qué eufemismo para 2 años de traición. 23.640 rublos. Un aviso de desalojo en papel y una maleta. Eso era todo lo que quedaba de su vida anterior. Se sentó en un banco frente a la entrada del complejo residencial de lujo donde, solo un día antes, había sido propietaria de un apartamento de 3 habitaciones. El viento de octubre le cortaba hasta los huesos, obligándola a envolver a Dennis con más fuerza en una manta a cuadros. Su teléfono vibró. Número desconocido. Hola, dijo Lada con voz apagada. Cariña, todavía estás enfadada. La voz de Artem, aterciopelada como siempre, cargada de aquel tono familiar de superioridad que ella una vez confundió con la seguridad de un hombre exitoso. ¿Dónde estás? Se sorprendió de la calma en su propia voz. En un lugar cálido, respondió él con una sonrisa socarrona. Perdona por el pequeño inconveniente con el apartamento. Es temporal, hasta que se resuelva el lío con los inversores. Tú entiendes de negocios, dijo ella. Dennis se retorció en sus brazos y Lada le besó la coronilla perfumada con champú infantil. Tanto que el tribunal te desalojó. Tienes un hijo de 2 años y una maleta en las manos. ¿Eso es lo que llamas un pequeño inconveniente? Pausa. Luego una risa alada. Exageras, como siempre. Llama a tu amiga. ¿Cómo se llama? Marina. Quédate con ella un par de días. Todo se solucionará pronto. ¿Pronto? La rabia atravesó de golpe su entumecimiento. Vaciaste nuestras cuentas, agotaste mi tarjeta de crédito, registraste el apartamento a tu nombre. Te casaste conmigo mientras tenías otra esposa. ¿Cómo, por Dios, se supone que eso está bien? Dennis se estremeció ante su grito y gimió. ¿Ves? Suspiró Artem con fingido pesar. Ni siquiera puedes cuidar de tu hijo. Escucha, su voz se volvió cortante. El niño estaría mejor con un padre que pueda proveerle. Piensa en eso. No abandono a Dennis. Estoy dispuesto a cuidarlo. Lada sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Me estás amenazando con quitarme a mi hijo? Te ofrezco una solución razonable, cortó Artem con frialdad. Estás inestable, sin recursos, sin vivienda. Cualquier tribunal se pondría de mi lado. Piensa en lo que es mejor para el niño. La llamada terminó. La tarde caía. El viento húmedo se intensificaba y los escasos transeúntes apresuraban el paso, lanzando miradas curiosas a la mujer con su hijo y la maleta. Un residente, al reconocerla, se dio la vuelta de manera conspicua. Lada sacó el teléfono y abrió la galería. Allí estaban, Artem y ella, felices y bañados por el sol frente al mar, 2 años atrás, primavera de 2018, en un espacio de coworking digital, el aroma del café recién hecho y la ambición eléctrica de los fundadores de startups llenaban el aire. Ella estaba encorvada traduciendo documentación técnica para otro proyecto de criptomonedas cuando una voz fuerte y confiada resonó. ¿Quién traduce white papers para proyectos blockchain? Necesito al mejor. Lada levantó la vista y vio a un hombre alto, con un traje impecable, rodeado de asistentes. Yo traduzco, respondió simplemente ajustándose las gafas. Pero no estoy segura de ser la mejor.
Se acercó examinándola con una mirada evaluadora. Alemán, inglés y ruso. Obviamente, pensó ella sonriendo. 3 idiomas. Soy Artem Subarev y necesito alemán. Estamos atrayendo inversores de Alemania. Lada Kretschmer. Extendió la mano. Medio alemana, así que sin problemas. Su apretón de manos era firme, seguro. Sus ojos parecían ver algo en ella invisible para los demás. Kretschmer. Apellido inusual. Su padre era un alemán de Kazajistán migrante de los años 90. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Artem de repente. Volvió a Alemania cuando yo tenía 5 años, respondió ella, sorprendida por su franqueza con un desconocido. Me crió mi madre, y tras su muerte, mi tía. Artem se posó en el borde de su escritorio, tan cerca que podía oler su costoso perfume. Te sacaré de aquí. Un talento como el tuyo no debería desperdiciarse en un coworking. Una semana después, trabajaba en su empresa. Un mes después, la invitó a una cita de verdad. 2 meses después, pasaron su primera noche juntos en su ático. 4 meses después, ¿por qué esperar cuando sabemos que estamos hechos el uno para el otro? Dijo colocándole un anillo de diamantes en el dedo. Se casaron en julio. Quedó embarazada en agosto. Para el 20 de marzo, con un vientre visiblemente redondeado, firmó la cesión de la única propiedad que poseía. Un apartamento de 2 habitaciones heredado de su tía Lyudmila Karlovna. Lada. Eres inteligente. Este piso vale 4 millones. La criptomoneda será 10 veces más valiosa en un año. Compraremos un ático. Confío en ti. Tú conoces mejor las inversiones. Necia. ¿Qué necia había sido? Denis se despertó y gimió de hambre. Lada sacó la última manzana de su bolso, la peló cuidadosamente con un cuchillo de bolsillo y la cortó en trozos diminutos. Come, pequeñito. Esta noche encontraremos un lugar para quedarnos. Sus regordetes dedos agarraron torpemente un pedazo. En ese instante Lada vio cuánto se parecía su hijo a su padre. El dolor y el miedo le oprimieron el corazón. ¿Podría Artem intentar realmente arrebatarle a Denis? Su mano buscó el teléfono. ¿A quién llamar? A una amiga. Pero la mayoría no podía acogerla a ella y al niño. Marina tenía 3 hijos en un apartamento de una habitación. Colegas. En los últimos 2 años, inmersa en la vida familiar y la maternidad, había perdido sus conexiones profesionales. Un número llamó su atención. La línea de ayuda de servicios sociales que había guardado durante su embarazo. Respirando hondo, Lada marcó. Servicio de apoyo en crisis familiares. Contestó una voz femenina cansada. Hola, dijo Lada suavemente. Hoy nos desalojaron de mi apartamento, mi hijo de 2 años y yo. No tenemos dónde ir, susurró. La mujer al otro lado suspiró. Su nombre, Lada Kretschmer. Tengo 28 años, mi hijo tiene 2, mi esposo titubeó. Ex-esposo. Su voz delató un atisbo de dolor. Entiendo. Interrumpió la trabajadora social. Actualmente no hay plazas en el refugio madre-hijo, pero hay una alternativa. Está dispuesta a salir de la ciudad. ¿Salir? ¿A dónde? Kamenka, un pueblo a 40 kilómetros de aquí. Hay una casa abandonada. El propietario falleció y no se han presentado herederos. Oficialmente no podemos otorgársela legalmente, pero su voz se suavizó mostrando un atisbo de humanidad. Nadie la echará. Tendrás un techo sobre tu cabeza. Solo ten en cuenta que es básica. Baño exterior, calefacción de estufa. Puedes manejarlo. Lada miró al somnoliento Denis, su maleta recortada contra el cielo que oscurecía. Las palabras de su tía antes de morir resonaron en su mente. Lyudochka, confías demasiado. En nuestra familia, las mujeres siempre han pagado por su corazón blando. Por primera vez en 2 años, se permitió llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y caían sobre el cabello rubio de su hijo. Un transeúnte dejó unas monedas, confundiéndola con una mendiga. Secándose la cara con la manga, Lada habló al teléfono con determinación. Podré manejarlo. Por favor, dígame la dirección. El viento de octubre arrojaba una fina llovizna sobre su rostro, pero Lada ya no sentía el frío. La voz de su tía resonaba en su mente. Recuerda, Ladushka. Tienes sangre alemana. Los alemanes sobreviven en todas partes, incluso en Siberia. Kamenka, a 40 kilómetros de la ciudad. Una casa sin comodidades. Sonaba como una sentencia, o como el inicio de algo nuevo.
El autobús las dejó en una parada desierta y se alejó entre una nube de humo de escape. Lada abrazó a Denis, adormilado, contra su pecho, sujetando la maleta con la otra mano y observó las pocas luces lejanas que parpadeaban débilmente. 40 kilómetros de la ciudad y una eternidad de su vida anterior. El crepúsculo espesaba, difuminando los contornos del pueblo hasta volverlos formas indistintas. A lo lejos, un perro ladraba, marcando un territorio invisible. El aire de noviembre quemaba sus pulmones de frío, y Lada envolvió a Denis más firmemente en su manta. ¿Cuánto falta para la casa de Fyodor Kuzmich?, preguntó a la única persona en la parada, una anciana encorvada. La mujer la examinó de pies a cabeza, deteniéndose en sus botas urbanas, claramente poco apropiadas para los caminos embarrados del pueblo. «¿Beloyar, dices? Vive al final del camino, ¿verdad? Sí, calle tercera, última casa. Pero, ¿quién iría allí de noche? No es verano». «No tengo elección», respondió Lada con sencillez. La anciana resopló y señaló con un dedo nudoso. «Ve recto y luego gira a la izquierda. Pasa el pozo. Cuando veas el álamo seco, dobla allí. Suerte que la luna saldrá pronto, no te perderás. Soy Antonina Petrovna, por cierto. La casa del techo verde es mía». Lada asintió en agradecimiento y se dirigió en la dirección indicada. El barro crujía bajo sus pies, helándole los tobillos. La maleta rodante era inútil. Las ruedas se hundían en los surcos empapados. Por fin apareció la casa. Una silueta oscura de 2 pisos contra la luna creciente. De madera, ennegrecida por el tiempo y la lluvia, con un porche torcido y ventanas ciegas. El piso superior, tapiado, parecía ojos cerrados de alguien que se niega a ver el mundo. «Hola, nuevo hogar», susurró Lada, rebuscando en su bolsillo la llave entregada por la trabajadora social. La cerradura resistió, su mecanismo oxidado luchando como ofreciendo una última oportunidad de reconsiderar. Finalmente, la puerta cedió con un largo chirrido, liberando una onda de aire rancio. «Mamá, está oscuro», murmuró Denis, despertando y aferrándose a su cuello. «Un momento, pequeño. Pronto habrá luz». Lada encontró una linterna en su bolso, el único objeto útil que había logrado salvar durante el desalojo. Su haz cortó la oscuridad, revelando el pasillo polvoriento, un viejo aparador con espejo empañado, un abrigo olvidado en un gancho, botas hinchadas por la humedad y un calzador. Más allá, la sala, una mesa enorme, un aparador y un sofá cubierto con una manta de lana antigua. «Si tan solo pudiera encender la estufa», murmuró Lada, tiritando de frío. «¿Dónde estarán los leños?». Denis comenzó a llorar suavemente, resignado, como hacen los niños cuando sienten que nada pueden cambiar. «SHH, pequeño», susurró Lada, inspeccionando las esquinas oscuras en busca de algo que encendiera la estufa. En el vestíbulo encontró un montón de leña vieja y quebradiza. Arrastró algunos troncos dentro, buscó fósforos entre los estantes polvorientos y comenzó su batalla con la estufa. Los primeros 3 intentos fallaron. Los leños chisporroteaban pero no prendían. En el cuarto intento, el humo llenó la casa, haciendo toser y llorar de nuevo a Denis. «La gente de ciudad cree que puede llegar al campo y vivir cómodamente», resonó una voz crujiente en la puerta. Antonina Petrovna estaba allí, sosteniendo una cesta cubierta con un paño. «No sé cómo», admitió Lada, conteniendo las lágrimas. «Parte por el humo, parte por la frustración». La anciana resopló, dejó la cesta sobre la mesa y apartando decididamente a Lada, se encargó de la estufa. Papel primero, luego yesca, después los troncos, soplando con cuidado para crear corriente de aire. «Manos torpes», murmuró. En 10 minutos el fuego chisporroteaba alegremente. Antonina Petrovna se enderezó con un gruñido. «Traje pan y leche. Alimenta al niño y vuelve mañana. Te enseñaré a tender la estufa correctamente». «Gracias», susurró Lada, dándose cuenta por primera vez de lo hambrienta que estaba. «¿A qué gracias?», hizo la anciana moviendo la mano. «Crié sola a 3 hijos, sé lo que es. Así que ahora vivirás en la casa de Fyodor. Si pudo, Lada rompió un trozo del pan tibio y se lo dio a Denis. «Simplemente no tenemos otro lugar a donde ir». Antonina Petrovna la estudió con más atención. «¿Qué desgracia te ha traído, muchacha? Tu cara no es de por aquí, educada, nacida en ciudad, diría yo». «Mi esposo me dejó», dijo Lada con sencillez.
con deudas y un hijo. Sucede, suspiró la anciana. Los hombres, ¿qué son? Perros, marcan el territorio y huyen. Lo importante es que no te aplasten. La casa Beloyar es sólida, aunque al principio da miedo. Fyodor Kuzmich era un hombre extraño, siempre buscando, cavando, leyendo. Dicen que su abuelo fue rico bajo el zar y luego lo perdió todo. ¿Y qué pasó con el propietario?, preguntó Lada, finalmente calentándose junto al fuego y a la conversación. Murió el invierno pasado, completamente solo. Se congeló en una ventisca mientras iba por agua. Su nieto venía de vez en cuando, pero de nada servía. Bebía mucho, no servía para nada. Fyodor decía que buscaba un tesoro, el de su abuelo, de la revolución. Tonterías, todo eso. Cuando Antonina Petrovna se fue, prometiendo más leña al día siguiente, la casa quedó en silencio. Solo el crepitar de la estufa y el susurro del viento por la chimenea. Lada con Denis, finalmente alimentado y abrigado, recorrió la habitación con la luz de una lámpara de querosene encontrada en el aparador. En un rincón, torres de libros, fotografías amarillentas colgaban en marcos antiguos. En una pared, un hombre con traje formal del siglo XIX, barba completa y mirada penetrante. En otra, una familia frente a una mansión lujosa, una dama de vestido pálido, 2 niños y el mismo hombre barbado. Las paredes, cubiertas con papel envejecido, presentaban ampollas por la humedad. En un punto, el papel se había desprendido, revelando una capa de periódicos antiguos, Pravda, Komsomolskaya Pravda de los años 60. A través del papel se veían anotaciones manuscritas. Con cuidado, levantó un borde y descubrió un esquema con anotaciones, la colección del abuelo. Íconos en el sótano de la casa Soloviov, pinturas en la iglesia de Pedro y Pablo. Plata. El resto estaba oculto bajo una hoja de periódico pegada con fuerza. Un estremecimiento de emoción recorrió a Lada, recordándole su juventud, cuando traducía textos antiguos en seminarios de historia literaria. La casa parecía observarla. Las tablas crujían, los marcos golpeaban, algo se movía tras los paneles, ratones o quizá el viento. Lada tembló ante la idea de pasar la noche allí, de continuar viviendo así con su hijo. ¿Y si Artem tiene razón?, susurró, sentándose al borde del sofá. ¿Y si realmente no soy capaz de nada? De repente la habitación pareció más fría. La estufa, como respondiendo a sus dudas, ardía débilmente. Las siguientes 2 semanas se fundieron en un ciclo interminable de supervivencia. Cortar leña, avivar la estufa, buscar comida, mantener a Denis abrigado, mientras su tos empeoraba por la humedad. Antonina Petrovna ayudaba lo mejor que podía, trayendo leche, enseñando a Lada a hornear pan en la estufa, mostrándole dónde sacar agua. En el pueblo, solo 5 casas seguían habitadas, dispersas a lo largo de la calle serpenteante. Las demás permanecían tapiadas, testigos silenciosos de una vida rural que desaparecía. Lada intentó conseguir trabajo, contactando antiguos clientes para ofrecer servicios de traducción. La mayoría rechazó al saber que ahora vivía en un pueblo sin internet confiable. Aún así, logró un proyecto: traducir documentación técnica por 800 rublos diarios. El internet solo funcionaba junto a la ventana del segundo piso, obligándola a subir con su portátil mientras Denis permanecía abajo. Trabajaba solo cuando él dormía y dormía cada vez menos. Su tos empeoraba, la fiebre subía. Lada buscaba medicinas en la casa, pero solo encontraba libros antiguos, fotos amarillentas y mapas curiosos con anotaciones. Entre los libros descubrió un tesoro, un diario en alemán fechado en la década de 1920, 10 de mayo de 1924. Hoy llegó la última parte de la colección desde la ciudad. Ilia dice que es suficiente para empezar una nueva vida una vez que todo se calme. Es una lástima que debamos ocultarlo todo. Las pinturas se guardan en el sótano húmedo. Necesitan luz y aire. Temo que la plata se empañe. Pero, ¿qué elección hay? Mejor esto que entregarlo todo a estos bárbaros que no comprenden el valor del arte. La formación filológica de Lada y su conocimiento del alemán resultaron invaluables. Se sumergió en la lectura, olvidando el frío y el hambre. El diario narraba la historia de una institutriz alemana que trabajaba para el acaudalado comerciante Ilia Beloyar, cuya colección de arte fue confiscada tras la revolución.
pero según las anotaciones, parte de la colección había sido salvada y escondida. El 27º día de su estancia en Kamenka, mientras los últimos ahorros del hada se agotaban y la tos de Dennis se volvía cada vez más alarmante, ocurrió lo inesperado. A media tarde, cuando acomodaba al niño para dormir, se oyó un golpe en la puerta, insistente y seguro, nada que ver con el rascado habitual de Antonina Petrovna, más parecido al maullido de un gato. La hada abrió con cautela, empuñando la única arma que tenía, el atizador de la chimenea. Frente a ella, un hombre alto y delgado, vestido con una chaqueta de cuero gastada, cabello oscuro salpicado de canas, rasgos delicados, gafas de montura intelectual y un olor penetrante. Familiar, alcohol. ¿Quién es usted?, exhaló la hada, apretando con más fuerza el atizador. Yegor Beloyar, raspó el hombre. Esta es la casa de mi abuelo. He venido a recoger algunas cosas. Vaciló observándola. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? La hada sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Eso era todo. La desalojarían otra vez, al frío de noviembre, con un niño enfermo. Un mes aproximadamente, respondió en voz baja. Los servicios sociales dijeron que los herederos no se habían presentado. Su mirada se suavizó. No se preocupe. No he venido a echarla. Solo necesito algunos documentos que pertenecieron a mi abuelo. Sus manos temblaban visiblemente al quitarse los guantes. La hada se hizo a un lado y lo dejó entrar. Es acogedor aquí, observó, mirando el suelo limpio, barrido y parcheado con una vieja sábana. Su abuelo había sido un hombre modestamente ordenado. Tengo un niño, dijo la hada sencillamente. No se puede vivir en suciedad criando a un hijo. Yegor asintió y preguntó, ¿está enfermo? Escucho tos. Sí, tragó un nudo en la garganta. Se resfrió. Aquí hay humedad y el hospital está a 20 kilómetros. Metió la mano en los bolsillos y sacó unos billetes arrugados. Tome esto para medicinas, y por favor no discuta. Veo que lo está pasando mal. La hada dudó. ¿Aceptar dinero de un extraño? Pero no tenía elección. Dennis necesitaba medicinas. Gracias, dijo suavemente, tomando los billetes. Le devolveré cuando pueda. Yegor sonrió. ¿Sabe qué es lo más valioso de esta casa? Estas paredes recuerdan a mi abuelo construyéndola con sus propias manos tras el campo, marcado como enemigo del pueblo, sin dinero ni ayuda, simplemente porque un hombre necesita un hogar. Si lo necesita ahora, viva aquí. Se quedó esa noche, acomodándose en el antiguo sofá del salón, rechazando la cama que le ofrecieron. A la mañana siguiente, para sorpresa de la hada, subió al tejado a reparar una filtración que acumulaba agua en la esquina del dormitorio. Al caer la tarde, había traído leña seca, algo de medicina para Dennis y una botella de vino de Oporto barato para sí mismo. La hada no comentó. Sus vicios eran irrelevantes. Esa noche, tras haber dormido Dennis, calmado con jarabe para la tos, se sentaron junto a la estufa. Yegor, ligeramente ebrio, habló de su abuelo. Pasó la vida buscando lo que le quitaron a mi padre en 1937. Mi bisabuelo era un coleccionista, con pertenencias invaluables. Cuando lo ejecutaron, todo desapareció. Encontré un diario en alemán, confesó la hada. Menciona una colección escondida de los bolcheviques. Los ojos de Yegor brillaron. ¿Hablas alemán? Soy mitad alemana, encogió los hombros la hada. Y me formé como filóloga. Destino, murmuró Yegor llenando su vaso. Mi abuelo pasó toda su vida buscando un traductor para estos registros, y aquí te asentaste en su casa. Cuando se fue a dormir, la hada retomó el diario junto a la lámpara de queroseno. Una entrada captó su atención. 25 de junio de 1927. Hoy Ilia me mostró un escondite bajo las tablas del suelo. Me dijo que si le pasaba algo, debía salvaguardar estas cosas para su hijo. Juré que lo haría. Eran todo lo que quedaba de la antigua vida. Unos cuadros, un icono con marco de metal precioso y algo de plata. Pero para Ilia eran invaluables. No eran meros objetos, sino recuerdos de la Rusia que habíamos perdido. La hada cerró el diario con el corazón palpitante. En aquella casa yacía un secreto, quizá incluso una fortuna, que ahora parecía irrelevante. Por primera vez en meses, Dennis dormía tranquilo, cálido y sereno. Su frente estaba fresca, su respiración constante.
Eso era suficiente. Cerró los ojos, escuchando el crepitar del fuego, el suave ritmo de la respiración de su hijo y el ocasional ronquido del extraño hombre que había aparecido tan abruptamente en sus vidas. La casa los había aceptado. Un hogar fantasma, guardián de secretos centenarios, que ofrecía calor entre sus envejecidas paredes. Y por ahora eso bastaba. El hielo de diciembre dibujaba intrincados patrones en los cristales, delicados laberintos de frágil escarcha. La hada recorrió el vidrio con un dedo, despejando la escarcha para mirar al patio, donde Yegor cortaba leña. Sus movimientos medidos, las pausas ocasionales, el arco de las astillas volando contra el cielo invernal, todo tenía un efecto hipnótico y fascinante. «Mira, mamá, el tío Yegor está haciendo un muñeco de nieve». Dennis presionó su nariz sonrosada contra el cristal, recién recuperado de su enfermedad. «¿Puedo ayudar también?» La hada sonrió, observando cómo el hombre interrumpía su trabajo, reunía nieve y ayudaba al niño a formar una bola grande. ¿Quién hubiera pensado que, después de 2 meses, aquella casa que antes parecía la tumba de sus esperanzas, se convertiría en el refugio que muchos buscan toda la vida? Un lugar donde el tiempo fluye distinto y el dolor se suaviza, 44 grados latitud norte, 39 grados longitud este, murmuró la hada, comprobando con el viejo mapa. Si las coordenadas son correctas, el escondite debería estar en el sótano, detrás de la segunda viga de soporte. Yegor iluminó las paredes húmedas con la linterna. Su abuelo le había explicado que el bisabuelo no usaba coordenadas comunes, sino algún sistema especial, quizá desde el punto central de la casa, o quizás desde la iglesia. Pasaron la tercera noche consecutiva en el frío sótano. Dennis dormía arriba, arropado con montones de mantas y el nuevo calefactor a su lado, la única compra significativa que se habían permitido en el último mes. El diario de la institutriz alemana, Martha Schulz, seguía revelando el pasado de la familia Beloyar. Las entradas retrataban a un hombre que se negaba a rendirse, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¿Sabes?», dijo Yegor pensativo, recorriendo las paredes húmedas del sótano con la linterna. «Mi bisabuelo Ilya y tú son parecidos». La hada arqueó una ceja. «Interesante comparación». «No es eso», dijo, agachándose para golpear la pared. «Ambos lo perdieron todo, pero ninguno se rompió. Él salvó lo que valoraba de los bolcheviques, su colección. Y tú estás salvando a Denis, de Artyom, del sistema, de la pobreza, del mundo mismo si hace falta». La hada permaneció en silencio, los ojos fijos en las páginas amarillentas del diario iluminadas por la luz tenue. La escritura alemana impecable se desdibujaba ante sus ojos de cansancio. 4 de febrero de 1926. Ayer vinieron a registrar la casa. Ilya Mikhailovich permaneció sereno e incluso les ofreció té. Yo temblaba, imaginando que descubrieran el escondite bajo el comedor. Pero Dios fue misericordioso. Se fueron con las manos vacías. Tan pronto como cerraron la puerta, Ilya me dijo: «Marta, hoy debemos reesconder todo. Cuantos más escondites, más seguro. Tendremos que dividir la colección». Un ladrillo cayó en algún lugar del sótano, rompiendo el silencio. Yegor retrocedió mientras parte de la mampostería se desmoronaba bajo sus manos. «Creo que encontré algo», susurró, retirando los escombros. En el débil haz de la linterna, un metal brilló, una caja oxidada del tamaño de una pequeña maleta, hábilmente oculta en el ladrillo. Las manos del hada temblaron al llevar el hallazgo a la calidez de la cocina. La cerradura estaba corroída. Yegor tuvo que romperla con una palanca y un martillo. «Dios mío», exhaló cuando finalmente se dio la tapa. Dentro, envuelto en telas ennegrecidas por el tiempo, había monedas antiguas, imperiales de oro, rublos de plata, un montón de documentos en alemán, contratos comerciales, pagarés, y entre ellos, un sobre moderno de papel grueso. La hada lo abrió con cuidado. Dentro había una nota escrita con mano temblorosa y anciana. «He encontrado parte de la herencia del abuelo. Busquen el resto en la iglesia y en la casa de los Soloviov, no lo vendan. Es la memoria de quienes fueron asesinados. Fyodor Kuzmich Beloyar, 1998. Abuelo». Yegor pasó la mano por su rostro. Sus ojos se enrojecieron. Lo había encontrado. ¿Pero por qué no se lo había dicho?
Quizá no había tenido oportunidad, pensó la hada en silencio. O tal vez temía que ella no estuviera lista. Yegor asintió en silencio, revisando cuidadosamente las monedas. Luego, de repente, fue al aparador y sacó una botella oculta. La hada no lo detuvo. Todos enfrentan el duelo a su manera. Ella preparó té mientras los recuerdos la invadían. Él bebía, buscando un camino hacia el olvido temporal. Esa noche, permanecieron en silencio junto a la mesa, examinando el contenido de la caja. Entre ellos creció una extraña intimidad, no romántica, sino de compañía, nacida de la soledad compartida y ahora, de un secreto compartido. Enero trajo heladas punzantes y una mejora inesperada en sus circunstancias. La hada consiguió un pedido importante traduciendo documentos médicos. Una clínica alemana buscaba pacientes de habla rusa. El pago modesto le permitió comprar ropa de abrigo para Denis y un nuevo calefactor para el segundo piso, donde ahora habían instalado un improvisado espacio de trabajo. Yegor fue a la ciudad por una semana y regresó con herramientas y materiales de construcción. Juntos sellaron grietas en las paredes, aislaron ventanas y repararon el tejado con goteras. Poco a poco, la casa se transformó de un refugio fantasmal para desesperados en un hogar genuino. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó la hada un día, pintando el marco de la puerta restaurado. Yegor encogió los hombros. Cuando bebo, siento que escucho la voz de mi abuelo. Siempre decía que una casa no son solo paredes, sino una extensión de la persona. Si la casa muere, una parte de ti muere con ella. Quiso argumentar que perder una casa no siempre significa la muerte. A veces es un comienzo. Pero permaneció en silencio, comprendiendo que para Yegor, que había perdido casi toda su familia, aquella casa era el último hilo que lo unía a su pasado. Continuaron traduciendo el diario, página tras página. La historia de la familia Beloyar se desplegaba ante ellos como capas arqueológicas. 10 de mayo de 1931. Hoy recibimos la noticia de que la casa en la ciudad ha sido nacionalizada de manera definitiva. Ilya Mikhailovich pasó largo rato contemplando una vieja fotografía familiar y luego dijo: Marta, si nos sucede algo, el mapa está en el icono de San Nicolás el Taumaturgo. Que nuestros descendientes encuentren lo que salvamos de los bárbaros. No me atreví a preguntar a qué se refería, murmuró la hada. El icono de San Nicolás el Taumaturgo, repitió Yegor pensativo. El abuelo hablaba de una reliquia familiar que su bisabuelo había valorado por encima de todo. Aquí no hay iconos, observó la hada, recorriendo con la vista el interior austero de la casa. En la iglesia, Yegor de repente se iluminó con entusiasmo. La iglesia de San Pedro y San Pablo, en las afueras del pueblo, su abuelo había ayudado a construirla antes de la revolución. La hada vaciló. El lugar había estado abandonado desde la década de 1960. Exactamente, asintió Yegor. Nadie va allí. Perfecto para un escondite. El febrero del 21º año resultó inusualmente suave. La nieve había llegado temprano, dejando al descubierto la tierra apagada y sin gracia. La hada se sumergió en documentos de archivo que había descubierto en línea, trabajando en su improvisada oficina del segundo piso. La colección de Ilya Beloyar aparecía en registros del NKVD como un conjunto de objetos de arte de extraordinario valor histórico y cultural, ocultos ilícitamente del Estado. Según estimaciones modernas, si se podían confiar las escasas referencias en publicaciones especializadas, dicha colección podría valer entre 50 y 100 millones de rublos. La hada bajó a la cocina, donde Yegor trasteaba con la radio intentando sintonizar la emisora local. Denis estaba sentado en la mesa, absorto en manchar papel con acuarelas. «Mañana vamos a la iglesia», dijo ella con decisión. Yegor levantó la vista. ¿Estás segura? Podría ser peligroso. El edificio es antiguo. Podría derrumbarse. Tendremos cuidado, lo interrumpió la hada. Tengo cada vez menos tiempo. ¿Tiempo?, frunció el ceño Yegor. ¿Estás planeando algo? La hada se acercó a la ventana contemplando el desolado paisaje de febrero. No yo, Artem. Apareció. Llamó hoy. Yegor dejó lentamente el destornillador sobre la mesa. Lo habitual, supongo. Control, dijo ella con frialdad, esbozando una sonrisa sombría.
Dice que extraña a su hijo. Quiere verlo. ¿Y tú accediste? La voz de Egor mostraba preocupación evidente. ¿Acaso tenía opción? Se volvió hacia él. Amenaza con acciones legales. Dice que cualquier tribunal favorecerá a un padre adinerado sobre una madre soltera que vive en ruinas. Una SUV negra apareció en la solitaria calle del pueblo, como un pulso maligno atravesando la agonizante localidad. Lada permaneció en el porche, sosteniendo la mano de Dennis, observando cómo el vehículo levantaba olas de barro al acercarse a la casa. Egor salió del cobertizo, secándose las manos con un trapo, y se unió a ella en un apoyo silencioso que alivió un poco la tensión. El automóvil se detuvo en la verja. Primero salió Artem, impecable en abrigo y bufanda de cachemira, mirando con fastidio los charcos bajo sus pies. Tras él, una joven alta, de maquillaje impecable y coleta perfecta, y por último, un hombre calvo con maletín de cuero. «Violeta», murmuró Lada, reconociendo a la amante de su esposo. «Y el abogado, cómo no». Artem se acercó al porche, irradiando falsa cordialidad. «Lada, querida, has cambiado tanto». Sus ojos recorrieron su suéter desgastado, los vaqueros remendados y las manos ásperas. Luego se agachó ante Dennis, quien instintivamente se pegó a la pierna de su madre. «¿Ya olvidaste por completo a tu papá?» «Entra», dijo Lada con tono seco. «No hace falta un espectáculo afuera». Artem notó a Egor y vaciló un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Y este es Egor Beloyar». El propietario de la casa fue la firme respuesta. Sin ofrecerle la mano, propietario de la casa, repitió Artem con sorna. «Encantador». Dentro, Artem examinó la habitación, frunciendo el ceño ante el calor de la estufa. Violeta no ocultaba su disgusto, evitando cuidadosamente tocar cualquier cosa. El abogado abrió silenciosamente su maletín y sacó una carpeta de documentos. «Mírate», declaró Artem abriendo los brazos. «Te has convertido en una mendiga. Tu hijo vive en ruinas. Solicitaré que se te retiren los derechos parentales». «¿En qué fundamento?», preguntó Lada con calma, sentando a Dennis en la mesa con su cuaderno de dibujo. «Condiciones de vida inseguras para el menor», intervino el abogado. «Tenemos un informe de un perito independiente que confirma el estado ruinoso de la propiedad». «Ni siquiera ha estado aquí», objetó Egor, con los brazos cruzados. «¿Y usted quién es?», replicó el abogado fríamente. «Ya me presenté. ¿Y usted, representante legal del hombre que abandonó a su esposa e hijos sin medios? Impresionante carrera». Artem ignoró el comentario y se volvió hacia Lada. «¿Ves?», te dije. «Eres incapaz de todo. Tu pedantería alemana se ha vuelto manía. Revuelves por basura ajena en lugar de conseguir un trabajo digno». Algo dentro de Lada se quebró. El viejo dolor, cuidadosamente sellado durante meses de supervivencia, afloró con fuerza. Pero antes de que pudiera responder, Egor intervino. ¿De verdad crees que puedes venir aquí e insultar a una mujer que cría sola a su hijo después de abandonarla? ¿Y tú quién eres para intervenir?, escupió Artem, mirando la ropa gastada de Egor. «Demasiado rudo, sea pretendiente o no, eso no es asunto tuyo», lo interrumpió Egor. «Pero abandonar a tu esposa e hijo, eso no lo hace un hombre». «Un hombre», se burló Artem. «Míralo, Violeta. Él va a enseñarme lo que es un hombre». Violeta forzó una sonrisa tensa, claramente incómoda. «Artem». Lada finalmente halló su voz. «¿Qué quieres?». «Quiero a mi hijo», dijo él con simpleza. «Tengo condiciones para su correcta crianza, escuela, tutores, un nivel de vida digno. ¿Qué puedes ofrecerle tú?». Ella no respondió, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. Lada se hundió en una silla, observando a su hijo dibujar un sol y una casa de madera con una enorme chimenea de humo multicolor. «Te doy un mes», continuó Artem. «Luego presentaré una demanda formal. Y créeme, ningún tribunal dejará al niño en estas condiciones». Tras su partida, un silencio opresivo se asentó sobre la casa. Dennis, percibiendo la tensión, se acurrucó en un rincón del sofá con su osito de peluche, único vestigio de una vida antes segura. Lada permaneció inmóvil, fija en un punto. La casa, lentamente convertida en refugio, se había transformado de nuevo en una trampa. La inevitabilidad de perder a su hijo oprimía su pecho más que cualquier dificultad de los últimos meses.
Encontraré la herencia de mi abuelo, dijo de repente, alzando la mirada hacia Egor. Si es realmente valiosa, podré contratar al mejor abogado del país. Egor negó con la cabeza, inseguro. Es peligroso. Si la colección sale a la luz, no solo nosotros iremos a buscarla. No tengo elección, lo interrumpió Lada. La iglesia de San Pedro y San Pablo se erguía sobre una colina, cubierta de hierba alta y arbustos. Una vez magnífico, el edificio era ahora un espectáculo triste, cúpula derruida, ventanas rotas, puerta colgando de una sola bisagra. La naturaleza la reclamaba lenta pero inevitablemente. Lada y Egor avanzaron cautelosamente iluminando el camino con linternas. Denis se había quedado con Antonina Petrovna, quien nunca había simpatizado con Artem y ahora sentía un afecto aún mayor por Lada. Cuidado con el suelo, advirtió Egor, apartando un banco de madera roto. Podría haber agujeros. Exploraron con cuidado el salón principal y el área del altar, pero no encontraron nada que se asemejara a un compartimento oculto o al ícono de San Nicolás el Taumaturgo. Quizá en las salas laterales, sugirió Lada. Un pasillo estrecho los condujo a la sacristía, la habitación donde se guardaban los ornamentos y objetos rituales. La puerta estaba cerrada, pero el pestillo oxidado cedió fácilmente ante la palanca de Egor. Dentro, el aire era sorprendentemente seco. La pequeña sala, con su ventana estrecha tapiada cerca del techo, había escapado de la destrucción que afectó a la iglesia principal. Alguien ha estado aquí muy recientemente, observó Egor, señalando el piso relativamente limpio, intacto pese a los años de polvo. Lada iluminó las paredes con su linterna, yeso ordinario, desmoronándose en lugares y dejando ver el ladrillo. En un rincón se alzaba un viejo armario de madera con puertas torcidas. Vamos a revisarlo. Se acercó con decisión. Dentro había libros antiguos de la iglesia, cubiertos de moho, algunos paños, botellas polvorientas con contenidos indeterminados. A simple vista nada valioso. Egor golpeó la parte trasera del armario. ¿Lo oyes? Suena hueco. Hay un espacio detrás. Vacían el armario y descubren que el panel trasero se puede retirar, revelando un pequeño nicho en la pared. El corazón de Lada latía tan fuerte que parecía que Egor podía escucharlo. Dentro había objetos envueltos en telas envejecidas. Con manos temblorosas, sacó el primero. Un ícono oscurecido por la edad, enmarcado en plata. Lada limpió el polvo, revelando el rostro de San Nicolás el Taumaturgo. Aquí está, susurró Egor. El ícono de Deskin. Sacaron cuidadosamente los hallazgos a la luz. 3 íconos con cubiertas metálicas ornamentadas. Bajo el primero, tal como describía el diario, encontraron un compartimento oculto, un estrecho espacio entre las tablas que contenía una hoja amarillenta y doblada. Al desplegarla, Lada vio un mapa dibujado a mano del área, marcado con 7 ubicaciones numeradas en números romanos. Mi abuelo buscó esto durante 70 años y nunca lo encontró todo, murmuró Egor, estudiando el mapa. Y se supone que lo hallaremos en un mes. Lo haremos, respondió Lada con firmeza, doblando cuidadosamente el mapa y guardándolo en su bolsillo, porque no tengo otra opción. En sus ojos, Egor vio algo que nunca antes había percibido: la férrea determinación de una mujer dispuesta a cualquier cosa por su hijo. Ninguna cerradura, muro u obstáculo podía resistir esa fuerza silenciosa, aparentemente frágil. El cuaderno, con su cubierta de retales, yacía abierto sobre la mesa, transformando la cocina de la vieja casa en una improvisada sede de expedición arqueológica. Lada se inclinaba sobre el mapa, clavando banderitas de colores en los posibles lugares de los escondites. Sus manos, antaño delicadas y cuidadas, ahora endurecidas por la vida rural, se movían con seguridad, marcando coordenadas y anotando notas precisas en los márgenes. Siempre le había gustado organizar la información. En la universidad, sus compañeros admiraban sus cuadernos, auténticas obras de arte. La meticulosidad germánica que Artyom había ridiculizado se había convertido en sus salvavidas. La tarea parecía imposible: encontrar 7 escondites señalados en un mapa centenario, cuando la tierra misma había cambiado más allá del reconocimiento. Pero,
¿Acaso no le habían enseñado los últimos 6 meses de su vida a lograr lo imposible? Había cotejado el antiguo mapa con imágenes satelitales modernas. El primer escondite debía hallarse aquí, en los cimientos del viejo molino. Yegor se inclinó sobre su hombro, y su aliento llevaba aún rastros del whisky de la noche anterior. Su abuelo le había hablado de aquel molino, presumiendo que molía la mejor harina del condado. Había un extraño orgullo en su voz, como si los logros de sus antepasados pudieran compensar de algún modo sus propios fracasos. Lada había percibido hace tiempo la reverencia de Yegor por la historia familiar, como si fuera lo único que le quedara. ¿Podrías pedir prestado un detector de metales a tu amigo?, preguntó sin apartar la vista de las notas. Y necesitaremos palas fuertes. Él asintió. Lo organizaré todo. Stepanovich tiene un viejo UAS que podemos usar. Denis se subió al regazo de su madre, mirando con curiosidad las banderitas sobre el mapa. Mamá, estamos buscando un tesoro como los piratas. Lada sonrió, besándole la cabeza. Sí, cariño. Pero nuestro tesoro no lo escondieron piratas, lo ocultó nuestro bisabuelo, el antepasado del tío Yegor, para protegerlo de los malos. Después iremos a casa, a nuestra gran casa. ¿Ya estamos en casa?, preguntó de repente, haciendo que su corazón se apretara. Sí, pequeño, respondió suavemente, controlando la voz, y luego tendremos un hogar nuevo y bueno. Denis jugueteaba distraído con un botón de su suéter, aún húmedo por el baño. Lo prometo, dijo Lada, abrazándolo y cruzando una mirada significativa con Yegor. En sus ojos percibió comprensión. Él también echaba de menos los pequeños placeres que antaño parecían ordinarios. Una ducha caliente, la lavadora, la electricidad confiable. Antonina Petrovna aceptó cuidar del niño mientras ellos realizaban la excavación. Lada asintió agradecida. La anciana se había encariñado con Denis como si fuera su propio nieto, consintiéndolo a menudo con pasteles caseros y relatos. El molino los recibió con un viento de marzo que atravesaba la ruina de la construcción. Del edificio, antaño imponente, solo quedaban los cimientos y parte de una pared con aberturas semejantes a ojos vacíos. Lada revisó las coordenadas. El primer escondite debía estar bajo la esquina sureste de los cimientos. ¿Ves la losa con la marca?, preguntó Yegor, pasando el detector de metales por el lugar. El aparato emitió un pitido agudo. Hay señal, asintió, dejando el detector a un lado y tomando la pala. Excavaron durante largo tiempo, turnándose. La tierra helada cedía con reticencia. Las manos les dolían por el frío, pero persistieron. Finalmente, la pala topó con algo sólido. Lo encontramos, exhaló Yegor, arrodillándose y retirando la tierra restante con las manos. Emergiendo del suelo, un cofre metálico cuidadosamente sellado en los bordes. Pesado, del tamaño aproximado de una pequeña maleta. ¿Lo abrimos aquí o esperamos a casa?, preguntó Yegor, conteniendo la emoción. Lada miró a su alrededor. Solo los campos de marzo y un escaso arbolado los rodeaban. Aquí mismo. No puedo esperar. El cierre hubo de abrirse con una palanca. Cuando finalmente se dio la tapa, se quedaron paralizados dudando antes de mirar dentro. Lada notó que sus manos temblaban no por el frío sino por la anticipación. «Dios mío», susurró Yegor. Dentro, envueltos en telas ennegrecidas por el tiempo, yacían candelabros de plata, cálices, una cruz engastada de piedras preciosas y varios utensilios monogramados. Incluso a través del desgaste, la maestría de artesanos del siglo XIX era inconfundible. «Esto es real», murmuró Lada, levantando con cuidado una cuchara de plata examinando el monograma grabado. Yegor revisaba reverentemente los tesoros. Por las marcas, eran obra de artesanos moscovitas de 1800, reliquias familiares de los Beloyar. Reempaquetaron con cuidado el hallazgo y borraron todo rastro de la excavación. El regreso fue silencioso, como si hablar pudiera malograr su suerte. Durante las siguientes 2 semanas, hallaron 2 escondites más. En un antiguo cementerio del pueblo, dentro de una cripta familiar olvidada, encontraron un contenedor impermeable con joyas, anillos de matrimonio, broches, pendientes de perlas y diamantes y crucifijos. El sótano de la abandonada casa Soloviov, desierta desde los 90, guardaba un verdadero tesoro.
una colección de monedas y medallas organizadas por año en un estuche hecho a medida, algunas datando del siglo XV. Yegor trajo a un amigo, un anticuario del centro regional, un hombre enjuto, silencioso, de ojos penetrantes y movimientos nerviosos. Encerrados en una habitación del segundo piso, pasaron horas examinando los hallazgos. Limpio entre 15 y 20 millones, declaró el anticuario, limpiándose las gafas. Y eso solo por lo que ya habéis descubierto. Si hay pinturas y libros raros, el valor podría ser mucho mayor. Se hizo silencio, dejando que el peso de sus palabras flotara en la habitación. Al irse, Yegor se sentó en el porche, mirando al vacío, golpeando el pasamanos nerviosamente. Lada se sentó a su lado, apoyando su mano en la de él. ¿Algo pasa?, preguntó. No entiendes. Su voz sonaba febril. No es solo dinero. Esto es justicia. Recuperar lo que legítimamente pertenece a nuestra familia. Nuestra familia, repitió Lada, retirándose sutilmente. Yegor dudó. Luego forzó una risa nerviosa. Perdón, quise decir, la mía. Pero, tú también formas parte de esto, ¿verdad? Algo en su tono la inquietó, pero apartó la sensación. No era momento para dudas. 4 escondites más los aguardaban y un inevitable enfrentamiento con Artyom en los tribunales. A mediados de abril, llegaron noticias indeseables. Lada encontró en el buzón una citación judicial. Artyom había solicitado la suspensión de sus derechos parentales, alegando condiciones de vida insalubres para el menor Denis Artyomovich Subarev y una supuesta inestabilidad psicológica de Lada, demostrada mediante comportamientos irracionales y su negativa a cooperar con el padre del niño. Las líneas se desdibujaron ante sus ojos. Lada se apoyó contra la pared, sintiendo cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que temía se estaba haciendo realidad. Mamá, ¿por qué lloras?, tiró Denis de su manga, con los ojos muy abiertos y llenos de preocupación. Lada se agachó, abrazándolo y enterrando su rostro en su cabello. No estoy llorando, pequeño. Solo es un granito de polvo en mi ojo. Una semana después, llegaron representantes de los servicios sociales. Una mujer severa, vestida formalmente, y un joven con una carpeta. Inspeccionaron la casa con minuciosidad, interrogaron a Denis, revisaron el frigorífico y los armarios. Lada se mantuvo al margen, sintiéndose como una criminal. Ya había ocultado todos los hallazgos en un escondite preparado en el sótano. Oficialmente, trabajaba de manera remota como traductora, con sus contratos impresos ordenadamente sobre la mesa. Las condiciones no son ideales, concluyó la mujer, tomando notas. Pero no hay infracciones directas. El niño está sano, bien cuidado y mantiene un vínculo parental completo. Cuando se marcharon, Lada finalmente se derrumbó, permitiéndose llorar por primera vez en meses. Antonina Petrovna, presente durante la inspección, la abrazó. Está bien, niña. Estos burócratas de la ciudad no te quitarán a tu hijo. Puedes ver lo apegado que está a ti. Pero Lada conocía la verdad. Cualquier tribunal favorecería al padre acomodado frente a una madre soltera que vivía en una casa medio arruinada. A finales de abril, localizaron el 5º escondite en un cobertizo abandonado a las afueras de un pueblo vecino. Documentos, antiguos títulos de propiedad, cartas y fotografías. Para Yegor, estos papeles eran incluso más valiosos que los tesoros. Pasó toda la noche reconstruyendo el archivo familiar, reconstruyendo la historia de sus antepasados. Lada notó cambios en él, cantaba más, hablaba durante horas sobre la gloria del linaje Beloyar y las injusticias sufridas por la familia. Cada vez más, en su discurso se colaban frases como, «Cuando reclamemos lo que es nuestro», o «pagarán por lo que hicieron a nuestra familia». A principios de mayo, al regresar de otra excavación, tuvieron una discusión seria. «¿No entiendes el valor de lo que estamos encontrando?», gritó Yegor, rojo por la emoción. «No son simples objetos para vender. Esto es historia, patrimonio. Y tú no entiendes que están intentando quitarme a mi hijo», replicó Lada, hablando en voz baja para no despertar a Denis. «Necesito dinero para contratar a un abogado y asegurar una vivienda adecuada. Sin eso, Artyom me quitará a Denis. Entonces usa solo una pequeña parte», insistió Yegor. «Vendamos unas pocas monedas, algunos broches, lo suficiente por ahora. El resto lo conservamos. Esto es una fortuna.
¿Te das cuenta de lo que significa poseer una colección así? Yo sé lo que significa perder a un hijo, respondió la hada en voz baja. ¿Y tú? Él se dio la vuelta, con los hombros temblorosos. Lo siento, exhaló ella. No quise. No. Tienes razón, murmuró él. No sé lo que es. Nunca tuve una familia propia, solo a mi abuelo. Cuando murió me quedé solo. Tal vez por eso este legado significa tanto, es todo lo que me queda. Se reconciliaron, pero la hada percibió una fractura en su relación. Yegor viajaba cada vez más a la ciudad, regresando ebrio, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. A mediados de mayo, alcanzaron el sexto escondite, el más difícil, situado bajo el altar de la misma iglesia abandonada donde habían encontrado el mapa. Tuvieron que desmontar la mampostería, trabajando de noche para no llamar la atención de algún ocasional transeúnte. Yegor insistió en que lo hicieran solos, temeroso de filtraciones de información. Cuando finalmente accedieron a la pequeña cámara subterránea bajo el altar, incluso la hada, usualmente serena, no pudo contener un suspiro de asombro. Ante ellos se extendía un verdadero tesoro. Estanterías con libros raros encuadernados en cuero, íconos en marcos preciosos y, lo más importante, lienzos cuidadosamente enrollados y protegidos con aceite. Con manos temblorosas, Yegor desenrolló el primer lienzo, acercando su linterna. «Dios mío», susurró Borovikovsky. La hada se inclinó sobre la pintura. Del lienzo oscuro emergía el retrato de una joven con un vestido neoclásico pálido, su mirada pensativa, teñida de melancolía. En la esquina inferior apenas se distinguía la firma del artista. «¿Estás segura?», preguntó con apenas fe en lo que veía. «Esto es definitivamente Borovikovsky genuino. ¿Comprendes lo que significa?». Yegor estaba extasiado. Las obras de este artista son rarezas de museo. Un retrato de Borovikovsky. Esto vale millones. Empacaron cuidadosamente los hallazgos y los transportaron por partes, tratando de no llamar la atención. Libros, pinturas, íconos. El proceso tomó 2 días y requirió varios viajes. A finales de mayo, Yegor insistió en un viaje a Moscú para consultar a un experto en pintura rusa, recomendado por su amigo, el anticuario. La hada dejó a Denis con Antonina Petrovna y por primera vez en mucho tiempo, salió del pueblo. El experto, un anciano digno con barba de profesor, examinó meticulosamente la pintura, verificando la autenticidad del lienzo, los pigmentos y la pincelada. Sin duda, un Borovikovsky auténtico, declaró finalmente. El retrato, una joven con vestido azul presumiblemente de 1797, es una de las obras perdidas del maestro. ¿Perdidas?, preguntó la hada sorprendida. Sí, querida. Esta pintura está incluida entre las obras perdidas durante la Revolución y la Guerra Civil, esencialmente considerada destruida, dijo el anciano, quitándose las gafas y limpiándolas cuidadosamente. Su valor, según estimaciones conservadoras, es de 200 a 300 millones de rublos. Pero hay un problema, no puede venderse legalmente. Si intenta subastarla, el Ministerio de Cultura la reclamará de inmediato. ¿Y si recurrimos a un coleccionista privado?, preguntó Yegor con cautela. El anciano sonrió. El precio caería 3 o 4 veces, pero es posible con extrema discreción. En el tren de regreso, la hada permaneció en silencio, contemplando los paisajes fugaces por la ventana. Un conflicto interior la desgarraba. «Esto es un robo al Estado», dijo finalmente. «Lo que planeamos hacer es un robo». Yegor se volvió hacia ella, con una chispa peligrosa en los ojos. ¿Quién robó a quién? La hada. El Estado robó a mi familia, o más bien, mi familia al Estado. Ejecutaron a mi bisabuelo. Confiscaron todo lo que construyó y coleccionó durante años. Y ahora se supone que debemos devolver lo que nuestros antepasados salvaron a costa de sus vidas. Lo entiendo, susurró ella. Pero la ley, que se joda la ley. Él bajó la voz al notar que otros pasajeros los observaban. Tu Artyom usa esa misma ley para quitarte a tu hijo. ¿Qué importa más, la legalidad abstracta o Denis? La hada se volvió hacia la ventana. Mi hijo importa más que cualquier ley. Los acontecimientos se precipitaron. A principios de junio, a pesar de todas las precauciones, Yegor se emborrachó en un bar local y habló con un conocido al azar. Según su propia admisión, no reveló los hallazgos directamente, pero insinuó un gran proyecto que pronto lo haría rico. En pocos días,
Personas extrañas comenzaron a aparecer en su casa, interrogando a los vecinos, preguntando si habían notado excavaciones recientes o cualquier actividad inusual. La hada percibió el peligro con intensidad. Ocultó a Denis con Antonina Petrovna y permaneció en casa vigilando por la ventana cómo pasaban coches desconocidos. El clímax llegó a mediados de junio. Tarde en la noche, cuando Denis dormía, la hada terminaba una traducción. Un ruido afuera reveló un vehículo aproximándose. Al asomarse, vio un viejo SUV con vidrios polarizados detenerse en la entrada. 3 hombres corpulentos, claramente forasteros, descendieron. Yegor, sobrio y tenso, se situó a su lado. «No lo abras, quizás se marchen», susurró. Pero los visitantes no tenían intención de irse. Sus golpes eran insistentes, casi amenazantes. Propietarios, abran, necesitamos hablar». Yegor intercambió una mirada con la hada y avanzó lentamente hacia la puerta. Ella se deslizó hacia la cocina, donde un hacha permanecía oculta bajo la mesa, su única arma. «¿De qué se trata esto?». Su voz sonó sorprendentemente firme. Estaban buscando un tesoro, dijo uno de los hombres mirando más allá de Yegor hacia el interior de la casa. ¿Quieren compartirlo con los vecinos? ¿Al estilo amistoso? No entiendo a qué se refiere. Intervino Yegor con tono cortante. ¿Qué tesoro? Estoy renovando mi casa, replicó el hombre. Basta, se burló el segundo condescendiente. Todo el vecindario está comentando. Dicen que tú y tu mujer encontraron oro real. La hada salió de la cocina, manteniendo el hacha oculta entre los pliegues de su falda. ¿Qué tonterías son esas? Somos personas comunes. Soy traductora, trabajo de manera remota. Los intrusos intercambiaron miradas. El líder, un hombre corpulento de cabello corto, recorrió la habitación con la mirada crítica. Está bien, nos vamos, pero piensen en nuestra oferta. Podemos ayudar con la tasación, con la venta. ¿Quién sabe lo que podría pasar aquí, en medio de la nada? Cuando se marcharon, Yegor cerró la puerta con cerrojo y se apoyó en ella, exhalando. «Saben», alguien se los dijo. «¿O lo adivinaron?», susurró la hada. «Lo dijiste tú misma. Después de las excavaciones de los años 90, muchos sospechaban que había tesoros escondidos cerca. Debemos irnos, de inmediato», respondió Yegor, recorriendo la habitación con pasos frenéticos. «Vende lo que puedas rápido y sal de aquí». La hada se acercó en silencio al retrato de la desconocida noble, obra de Borovikovsky, oculto bajo una sábana. Desenrolló cuidadosamente la tela, contemplando el rostro de una mujer que había vivido hacía más de 200 años. «Tú y yo somos parecidas», susurró, encontrando la mirada de la mujer en la pintura. «Tú también lo perdiste todo y luchaste por tus hijos». La noche de junio envolvía la aldea en un velo sofocante de ansiedad. La hada se sentó junto a la ventana abierta, escuchando el silencio antinatural. No había perros ni grillos. La misma naturaleza parecía contener el aliento, anticipando el peligro. El retrato de la noble desconocida, oculto bajo la cama, parecía extender su mano a través de la oscuridad y los siglos. Madre a madre, mujer a mujer. ¿También temiste perderlo todo?, pensó la hada, meciendo suavemente al dormido Denis, que abrazaba su viejo osito de peluche, último vestigio de aquella otra vida. Los coches llegaron al amanecer, 2 SUV negros indistintivos. Del primero descendieron los mismos 3 hombres de antes, ahora con rostros libres de cualquier fingida amabilidad. «Abran, preciosa, necesitamos hablar». La voz del líder cortó la quietud matinal. Yegor, tras una noche de preparativos febriles, se lanzó a la ventana. «Toma a Denis y sal por la puerta trasera. Antonina Petrovna, yo los retendré, solo salgan». En sus ojos brillaba algo nuevo, desconocido, resolución teñida de fatalismo. La hada envolvió al dormido Denis en una manta y salió por la puerta trasera. Los últimos sonidos que percibió fueron el estruendo de la puerta al ser forzada, y la voz ronca de Yegor. «Caballeros, hablemos como personas civilizadas». Al caer la tarde, las amenazas llegaron desde todos los flancos, como si una presa invisible se hubiera roto. «Nos han dado 24 horas», dijo Yegor, presionando una bolsa de hielo contra su mejilla magullada. «O entregamos la mitad de los hallazgos, o pagamos nosotros el precio». Sus ojos se posaron en Denis, concentrado en colorear un dibujo, y no terminó la frase. «Llamó Hacienda», añadió la hada en voz baja.
Están iniciando una investigación basada en un aviso anónimo sobre ingresos ilegales. Al parecer, se preguntan de dónde podría sacar dinero para renovar una casa a alguien desempleado. Artyom, exhaló Yegor. No directamente, claro, mediante sus contactos. Lada asintió en silencio. Desde hacía tiempo había notado el coche de vidrios tintados merodeando al borde del pueblo. Artyom no tenía intención de ceder. Iba directo al banco. Más tarde esa noche, mientras Denis dormía, su exmarido volvió a llamar. Su voz, usualmente contenida, llevaba un triunfo apenas disimulado. Lada, sé de tus excavaciones arqueológicas. ¿Quieres mantener tu libertad? Entrégame al niño y olvidaré lo que he visto. Ella apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Me has estado vigilando?, preguntó. No personalmente, se rió. Hay profesionales, no importa. Lo que importa es esto. Tengo fotografías de tus excavaciones, imágenes de los objetos que sacaste de los escondites. Y mi buen amigo en el comité de investigación está muy interesado. ¿Qué quieres? Su voz sonó baja, vacía. Nada más que lo que es legítimamente mío, mi hijo. Había algo en su tono que casi sonaba sincero. Entiende esto. Puedo darle todo: educación, oportunidades, un futuro. ¿Qué puedes ofrecer tú aparte de una vida en fuga? Lada permaneció en silencio y Artyom interpretó su quietud como debilidad. Tienes una semana para decidir. Después de eso, mi amigo presentará cargos por el robo de patrimonio cultural. ¿Entiendes las consecuencias? Hasta 10 años de prisión. Tenemos que vender y marcharnos, dijo Lada con decisión, susurrando a Yegor en el porche mientras sopesaban sus opciones. No hay otra salida. Pero, ¿cómo? No hay forma legal de vender. Yegor golpeó nerviosamente la barandilla. En el mercado negro nos estafarían, comentó. Tu amigo anticuario debe tener contactos, sugirió ella. Él asintió, reconociendo a regañadientes su punto. El precio será 5 veces menor que su valor real. Está bien. Aún así son 40 o 50 millones. Tras 3 días de intensas negociaciones, apareció un comprador, un coleccionista privado europeo, dispuesto a adquirir la colección completa de una sola vez. Se programó una reunión preliminar en el Hotel Metropol de Moscú, terreno neutral donde no se harían preguntas. Yegor parecía resignado a lo inevitable, pero la noche antes de partir cayó en un intenso estado de embriaguez. Lada lo encontró en el jardín trasero, aferrado a una botella de vino barato. «Estamos vendiendo la memoria de mi bisabuelo», gritó agitando los brazos. «Es un sacrilegio. Dio su vida para preservar estas cosas. Tu bisabuelo las preservó para sus descendientes», dijo Lada suavemente, ayudándole a levantarse, para que pudieran vivir, no morir por objetos, por muy valiosos que sean. Él apartó su mano. «No entiendes. No eres una Beloyar. Para ti, esto es solo dinero». Algo se rompió dentro de Lada. El último hilo de ilusión se deshizo. Comprendió que no podía confiar en nadie más que en sí misma, ni en hombres que iban y venían llevándose fragmentos de su alma, ni en un estado indiferente, ni en leyes que protegen al fuerte y castigan al débil. Solo ella estaba entre su hijo y un mundo dispuesto a separarlos. Moscú la recibió con el calor sofocante de julio y la indiferencia propia de una ciudad de millones hacia el sufrimiento ajeno. Lada dejó a Denis al cuidado de Antonina Petrovna, quien prometió no abrir la puerta a nadie. Trajo una maleta con los objetos para la primera demostración, unas cuantas monedas, una cruz pectoral de plata, 2 pequeños iconos y, lo más importante, el retrato de Borovikovsky, que parecía increíblemente pesado, aunque no pesaba más de 10 kilos. Yegor debía llegar en el siguiente tren, retrasado por los últimos arreglos con su amigo anticuario. Lada no esperó. Alquiló una habitación modesta cerca de la estación y comenzó los preparativos. Dispuso con cuidado los objetos de valor, los fotografió para el comprador según las instrucciones y envió las imágenes a la dirección proporcionada. La respuesta llegó casi de inmediato. La reunión se confirmaba para el mediodía del día siguiente en el Hotel Metropol, Suite 307. Esa noche, Yegor llamó. Su voz estaba sobria, pero extrañamente distante. ¿Todo listo? ¿Los objetos en su lugar?, preguntó. Sí, respondió ella con un tono seco. Reunión mañana al mediodía. Llegaré en el tren de la mañana. Nos encontramos a las 8 en la estación Kazansky. Algo en su tono la inquietó,
pero lo atribuyó a la tensión general. Llegó la mañana y Yegor no apareció. Esperó 2 horas antes de dirigirse sola al hotel. 1 hora antes de la reunión, llamaron a la puerta. El señor Fredericks abrió, esperando al intermediario del comprador, y se encontró con una joven de traje impecable. Elena Sergeevna, abogada del coleccionista. ¿Puedo pasar? Discutieron los detalles, 60 millones de rublos por toda la colección, con un anticipo de 5 millones y el resto al completarse la transferencia. Mi cliente está dispuesto a pasar por alto la procedencia cuestionable, notó Elena con delicadeza, pero exige absoluta confidencialidad. Lada asintió. Todo parecía encajar demasiado bien, demasiado perfecto. Media hora antes de la reunión recibió una llamada de un número desconocido. Lada Nikolaevna, dijo la voz, aunque instintivamente supo quién era. Yegor. ¿Qué ha pasado? Lo siento, su voz tembló. No pude. Es una reliquia familiar. Llamé a la policía. Van en camino hacia ti. Y Artyom también lo sabe. Sus hombres vienen. Huye. El teléfono se le escapó de las manos entumecidas. Traición de nuevo. Como si una maldición la persiguiera. Desmantelando cada apoyo, cada esperanza. Recolectando lo que pudo, Lada tomó la decisión más difícil. Debía dejar atrás el retrato de Borovikovsky. Era demasiado grande para ocultarlo. Solo tomó los objetos más valiosos y compactos, unas monedas de oro, las joyas del escondite del cementerio y un antiguo relicario de plata. En la puerta, otra llamada. Elena Sergeevna confirmó que se había transferido el anticipo de 5 millones de rublos. Lada apenas logró escapar por la entrada de servicio cuando los coches de policía llegaron al acceso principal del hotel. Esquivando a los transeúntes, corrió al metro con su bolsa de tesoros, entre la multitud en la Plaza de la Revolución, cambiando de línea 2 veces. 2 horas después, estaba en la estación comprando un billete para el tren más cercano hacia una estación a 50 kilómetros de Kamenka. La casa la recibió con un silencio ominoso. La puerta principal estaba abierta de par en par, prueba de una búsqueda exhaustiva, y fragmentos de papel cubrían el suelo. Restos del mapa que ella y Yegor habían usado para localizar los escondites. «Denis», gritó Lada, sintiendo el frío recorrerle la sangre. «Denis», susurró una voz desde detrás de la estufa. Antonina Petrovna salió de su escondite. «El niño está en el sótano del vecino. Lo escondí en cuanto llegó la policía. Se lo llevaron», comenzó Lada. «Sí», respondió la anciana con brusquedad. «Aquí mismo, en el porche». Se resistió, gritó por la herencia, por tu abuelo, y luego se fueron. La noticia era solo el principio. El pueblo zumbaba con rumores sobre cazadores de tesoros y la colección invaluable que habían descubierto. Algunos afirmaban que su valor alcanzaba los miles de millones. Artyom llamó, añadió Antonina Petrovna. Dijo que vendría por el niño mañana con los papeles. Lada cerró los ojos, y el mundo se redujo a un solo punto. El pequeño corazón de su hijo, latiendo al unísono con el suyo. «Necesito ver a Yegor», dijo con firmeza. El centro de detención regional, un edificio gris tras altas cercas, se erguía como las puertas del infierno. Lada jugueteaba nerviosa con su pase, esperando que los guardias trajeran a Yegor. Apareció en la sala de visitas, con los pómulos hundidos, ojos cansados, pero sobrio y más sereno que nunca. Lada exhaló dejando caer su peso sobre la silla frente a ella. «Pensé que ya te habías ido. Como ves, no lo he hecho», respondió ella con frialdad. «¿Por qué, Yegor? ¿Por qué nos traicionaste?» Bajó la mirada. «Pensé que hacía lo correcto. El dinero está maldito. No te traerá más que dolor. La colección pertenece al pueblo, a un museo, no a un coleccionista privado que la esconda en un sótano. Robaste el futuro de mi hijo por tus propios complejos», dijo ella con la voz cargada de lágrimas contenidas. «Nunca te lo perdonaré». Yegor alzó sus ojos cansados hacia los de ella. «Quizás sea lo mejor. Eres demasiado buena para este mundo. Demasiado genuina». Extendió la mano hacia ella, pero Lada retrocedió. «¿Qué me ocurrirá ahora?», preguntó. Él sonrió con amargura. «Robo de bienes culturales, excavaciones ilegales. Quizás 5 años si tienes suerte. Pero no te preocupes. Dije que tú no tuviste nada que ver, que fui yo quien te arrastró a esto. Eso no me salvará de Artyom. Vete», aconsejó en voz baja. «Tienes raíces alemanas. Hablaste de Alemania.
Allí puedes empezar de nuevo. La hada se movió rápida, decidida, como si toda su vida la hubiera preparado para esta huida. Gracias a los contactos del anticuario, encontró a alguien que gestionó sus documentos de viaje. Los 5 millones en la cuenta le permitieron no escatimar. Raíces alemanas por tu padre, aclaró el empleado. Un hombre delgado con ojos inquietos. Entonces tienes derecho pleno a la ciudadanía. Los documentos estarán listos en una semana. Regresó a Kamenka por última vez para recuperar a Denis y despedirse de la casa que, a pesar de sus dificultades, había sido su santuario. Antonina Petrovna la recibió entre lágrimas. Te vas entonces. Con razón, aquí no tienes lugar. Artyom vino ayer amenazando con traer a la policía si no entregaba al niño. Le dije que había ido a la ciudad con familiares. Lada pasó la última noche en la casa abandonada borrando todas las huellas. Quemó el diario de la institutriz alemana, restos de mapas, sus notas. Todo lo que pudiera revelar los escondites, los tesoros, el pasado que pertenecía solo a esas paredes. Al amanecer, abrazó a Antonina Petrovna en el umbral, incapaz de contener las lágrimas. Gracias por no dejarme romperme por completo. La anciana se persignó. Ve con Dios, hija mía. Eres fuerte, lo lograrás. Y cuida al niño. Él es tu fuerza. Sheremetyevo vibraba con el zumbido multilingüe de un enjambre de viajeros consumiendo y expulsando miles de destinos cada hora. Lada sujetaba con firmeza la mano de Denis mientras se acercaban al mostrador de facturación. En su bolsillo, su pasaporte alemán obtenido a través de los documentos de su padre y una tarjeta con los restos del dinero de la transacción abortada. En el fondo de su bolso, algunas monedas de oro y joyas que había logrado salvar estaban guardadas con seguridad entre las pertenencias de Denis. Buenas tardes, sonrió la empleada. Vuelo a Frankfurt am Main. Lada asintió extendiendo sus documentos. Su mano traicionó su nerviosismo con un temblor, pero su voz se mantuvo firme. Sí, para mí, mi hijo. Una vez concluidas las formalidades y al dirigirse hacia el control de seguridad, Denis tiró de su mano. Mamá, vamos a casa. Lada se agachó para encontrarse con sus ojos tan semejantes a los de Artem, pero con una expresión completamente distinta, luminosa. Sí, hijo mío. Vamos a casa. Por primera vez en 2 años, no temía el futuro. Parte de ella permanecía en la casa abandonada con el techo agujereado, en manos del hombre que la había traicionado, y en el lienzo centenario de la desconocida noble con ojos tristes. Pero, lo más importante, llevaba consigo a su hijo y el derecho a empezar de nuevo. Dresde los recibió con la persistente lluvia de septiembre, como lavando el polvo de su largo viaje. Lada se apoyaba en la ventana de su apartamento alquilado en el distrito de Neustadt, con una taza de té enfriándose entre las manos, observando a los peatones apresurarse bajo paraguas multicolores. La escena ordenada y predecible resultaba a la vez reconfortante y surrealista. Mati Showmal. La voz de Denis la sacó de su ensueño. El niño estaba en el suelo, armando las piezas de su nuevo tren de juguete, un regalo de una trabajadora social del programa de reubicación. Soy Circean, dijo él. Lada respondió instintivamente, maravillándose de cómo las palabras alemanas afloraban con facilidad en su discurso, como un río que, temporalmente subterráneo, encontraba ahora de nuevo la superficie. Denis asistía al jardín de infancia alemán desde hacía un mes, absorbiendo el idioma como una esponja. Las palabras alemanas desplazaban al ruso en su discurso, creando un delicioso mosaico lingüístico. Lada pensó con cierta punzada que, algún día, ese mosaico se consolidaría y Rusia se convertiría en un recuerdo distante del país donde había nacido. ¿Y ella? El país que le dio la vida, la educación, su primer amor, y luego le arrebató todo lo que valoraba. La tierra de la tumba de su madre y de la casa con goteras. La tierra de Artem y Egor, 2 hombres que le habían roto el corazón de distintas maneras. Cúpulas doradas de iglesias y polvorientos caminos rurales. Tomos de Pushkin y Akhmatova en los estantes de la biblioteca universitaria. Heladas intensas y la frágil belleza de la primera nieve. Todo existía ahora solo en la memoria, separado de ella por un muro invisible pero infranqueable. Frau Kretschmar, directora de la agencia de traducción,
Un hombre mayor con una barba gris perfectamente recortada le devolvió su carpeta de documentos. Nos gustaría ofrecerle un puesto permanente. El periodo de prueba de 2 meses ha concluido. Un calor se extendió por su pecho. Su primer logro real en esta nueva tierra. Su alemán, rescatado de lo profundo de la memoria y perfeccionado mediante cursos intensivos, era suficiente para trabajar con textos legales. 2.500 euros al mes más seguro médico. Continuó el director. Contrato estándar de 1 año, con posibilidad de renovación, en casa. Al convertir el dinero a rublos rusos, sintió un vértigo de perspectiva. Allí, en una próspera ciudad alemana, la suma permitía apenas una vida modesta. En Rusia, habría sido considerada acomodada. En su pequeño y ordenado apartamento, aparecían gradualmente nuevos elementos, cortinas en las ventanas, estanterías, juguetes para Denis. Cada compra era una pequeña victoria, prueba de que su nueva vida arraigaba en suelo extranjero. Por la noche, después de que Denis se dormía, se sentaba durante horas frente a su viejo portátil, perfeccionando su alemán, leyendo noticias de Rusia y buscando cualquier mención sobre el caso de los cazadores de tesoros o de Yegor Beloyar. Hasta ahora, nada. Tal vez la investigación había sido clasificada o simplemente no se consideró significativa para las noticias. A veces soñaba con la escalera de madera en la vieja casa, crujiendo bajo sus pies, o con la voz de Antonina Petrovna contando a Denis la historia del Kolobok. En esas noches, despertaba con los ojos húmedos y permanecía largo rato en la oscuridad, escuchando la respiración de su hijo en la cuna cercana. Thomas Müller apareció en su vida a comienzos de noviembre, durante una reunión de padres en el jardín de infancia. Un hombre alto, con gafas y rostro sencillo pero accesible, destacaba entre los demás padres por la atención que prestaba a la maestra, tomando notas meticulosas en un cuaderno pequeño. Su hijo está aprendiendo el idioma sorprendentemente rápido, comentó tras la reunión, cuando se encontraron junto al guardarropa. Milena aún tiene dificultades con los artículos, aunque nació aquí. Los niños se adaptan rápido, respondió Lada, ajustándose nerviosa la bufanda. Hablar con extraños todavía hace que seas cautelosa, sobre todo cuando cuentas con madres tan decididas, dijo, sonriendo y extendiendo la mano. Thomas Müller, padre de Lena, ella estaba en el grupo de las mariposas. Lada Kretschmer, madre de Denis Escarabajos. Y así comenzó su relación, a través de conversaciones sobre los niños y los artículos alemanes. Una semana después, se toparon en el parque donde Denis y Lena compartían el mismo carrusel, y la charla continuó abordando los desafíos de la paternidad en solitario. Quizá podríamos tomar un café algún día, sugirió inesperadamente. Solo adultos, sin los niños, para conversar. Ella quiso negarse. Quiso decir que no estaba lista, que temía volver a confiar, que dentro de sí había demasiados fragmentos afilados que podrían herir a cualquiera que se acercara demasiado. Sin embargo, escuchó su propia voz asentir. Para diciembre, sus encuentros se habían vuelto habituales. Primero, café los sábados mientras los niños estaban en clases extraescolares. Luego, paseos por el Dresde navideño, encantados por luces y el aroma del vino caliente. Después, la primera cena en su apartamento, cuando los niños dormían y se susurraban palabras a través de la cocina, rozando las rodillas bajo la mesa. Thomas resultó ser un abogado divorciado especializado en inmigración. Su exmujer se había mudado a Estados Unidos con su nuevo esposo, dejándole a la hija. No la culpo, confesó un día. Leisa siempre se sintió confinada en Alemania, y yo soy demasiado alemán para ese tipo de vida. Necesito raíces, estabilidad, orden. Lada permaneció en silencio sobre su pasado, presentándose como víctima de violencia doméstica que había huido de un marido tiránico. Esa media verdad era más fácil de transmitir que la historia de excavaciones, escondites y persecuciones. En el fondo, sabía que estaba construyendo su relación sobre arenas movedizas, pero cada vez que reunía el valor para contar toda la verdad, algo la detenía. El miedo de ver juicio en sus ojos, de perder la frágil confianza que habían establecido. Su primer beso llegó en Navidad, torpe, vacilante, interrumpido por una llamada.
Lada se sobresaltó al ver un número ruso desconocido en la pantalla. «Perdón, debo atender esto», murmuró, dirigiéndose al pasillo, con el corazón acelerado. «Lada Nikolaevna». La voz al otro lado era formal, con un leve tono amenazante. «Le contacta Interpol. Tenemos una solicitud de las autoridades rusas». Enero de 2022 comenzó con una citación policial. Incapaz de localizarla a través de las autoridades rusas, Artyom había activado canales internacionales. Las acusaciones eran absurdas, pero aterradoramente graves: secuestro de un menor, exportación ilegal de bienes culturales y fraude. «Necesito un abogado», dijo Lada por teléfono, esforzándose por mantener la calma. «Un buen abogado de derecho internacional». Al otro lado, Thomas hizo una pausa. «Puedo ayudarte, pero necesito la verdad. Toda la verdad, Lada». Ella cerró los ojos, con lágrimas recorriéndole las mejillas. Sí, él debía conocer la verdad. Aquella noche, mientras Denis dormía y la intensa nieve de febrero caía afuera, Lada le contó todo. Desde su primer encuentro con Artyom hasta la última mirada al retrato de Borovikovsky, de la noble desconocida, la casa con goteras y los escondites bajo los cimientos del molino, la traición de Yegor y la huida por las calles de Moscú con los tesoros en su bolso. Thomas escuchaba sin interrumpir, sorbiendo ocasionalmente su té tibio. Al terminar, el silencio llenó la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj. «Debes entender», dijo Lada. «Finalmente, sin levantar la mirada, nunca tuve la intención de robar esos objetos. No pertenecían al Estado. La familia de Yegor los ocultó para protegerlos de la confiscación». «Lada», interrumpió Thomas con suavidad, cubriendo su mano con la suya. «No soy juez ni fiscal. Veo a una mujer protegiendo a su hijo. Cualquier madre habría hecho lo mismo». Ella levantó la vista, esperando juicio, desconfianza o, lo peor de todo, compasión, pero encontró solo comprensión tranquila. «Lo solucionaremos», dijo él con confianza. «Artyom no se llevará a Denis. Te lo prometo». Los meses siguientes se convirtieron en una ardua batalla legal. La abogada que Thomas encontró, una alemana de ascendencia rusa llamada Elena Weiss, demostró ser una fuerza implacable. Se aferró a un único hilo de esperanza: la invalidez del matrimonio de Lada con Artyom. «Si tu matrimonio fue inicialmente nulo debido a que él ya estaba casado», explicó Elena, «entonces legalmente no tiene derecho sobre el niño. Necesitamos documentos de Rusia que lo confirmen, por algún milagro, y probablemente, con la ayuda de un pago considerable a un abogado de Moscú, se obtuvieron los documentos necesarios. El caso de secuestro se derrumbó. Las acusaciones sobre la exportación de bienes culturales persistieron, pero Artyom no tenía pruebas concretas. Esa línea de persecución también se desvaneció. A mediados de marzo, la tormenta legal había amainado. Lada finalmente pudo respirar libremente, aunque las heridas emocionales requerían otro tipo de sanación. A instancias de Thomas, comenzó a ver a una psicóloga. Una alemana de voz suave y mirada aguda y perspicaz. «La pérdida de tu madre en la adolescencia, el abuso psicológico de tu esposo, la traición de tu amigo», enumeró la doctora. «Helga, tomando notas, ha soportado más traumas de los que muchas personas experimentan en toda su vida, y aún así sigue siendo un ser humano funcional. Eso es una fuerza extraordinaria». «No me siento fuerte», admitió Lada. «A menudo siento que me desmorono. Y aún así, cada día me levanto, llevo a mi hijo al jardín, voy a trabajar, construyo una nueva vida. Esa es la verdadera fortaleza», dijo la psicóloga. «No la ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir a pesar de él». Sesión tras sesión, Lada comenzó a reconstruirse. No la joven ingenua que había caído bajo el encanto de Artyom, ni la madre desesperada excavando escondites en busca de salvación. Surgió una nueva Lada, marcada pero sin heridas abiertas, experimentada pero sin estar encadenada por el miedo paralizante, consciente de su pasado, pero mirando resueltamente hacia el futuro. Denis se adaptó con sorprendente rapidez. Para la primavera hablaba alemán con fluidez. Tenía varios amigos en el jardín y adoraba los fines de semana junto a Thomas y Lena en el zoológico o en museos. «Mamá, ¿vendrá hoy el papá Tom?», preguntó una tarde mientras Lada lo arropaba.
Ella se congeló sin saber cómo responder. Papá Tom. Las palabras sonaban tan naturales saliendo de un niño que necesitaba una figura masculina en su vida. Si quieres, puedo invitarlo, respondió con cautela. Dennis asintió con entusiasmo. Lo quiero. Me prometió leerme un libro sobre dinosaurios. Lada escribió un mensaje y, en media hora, Thomas llegó, cargando un gran libro de dinosaurios y una caja de chocolates para ella. «Papá Tom», preguntó Dennis más tarde una vez dormido, «es una gran responsabilidad». «Entenderé si no estás lista», dijo Lada con rapidez. «Él todavía es pequeño, no entiende», agregó. «No», dijo Thomas tomando sus manos. «No es eso lo que quiero decir. Estoy listo. Más que listo. Solo quiero asegurarme de que tú también lo estés». En lugar de responder, lo besó, de verdad, sin dudas ni miedo, permitiéndose por primera vez desde todo lo ocurrido, confiar en un hombre. A principios de abril, Antonina Petrovna llamó, de alguna manera habiendo obtenido su nuevo número. «Hija mía». La voz de la anciana temblaba de emoción. «Egor ha muerto. En prisión, fallo hepático». Se dejó ir por completo. Lada se hundió en una silla, sintiendo una extraña entumecimiento. No podía sentir pena por un hombre que la había traicionado. Ni alivio, ni regodeo. Solo una silenciosa tristeza por una vida desperdiciada en alcohol y obsesión con el pasado. Dejó una nota. Continuó Antonina Petrovna. «Me la pasaron», decía Lada. «Perdóname. Aún hay algo en la casa que no logré encontrar, que ayude a Dennis». Y un mapa marcado para indicar un escondite bajo la estufa. Lada cerró los ojos. Otra elección. Arriesgarlo todo por la ilusión de riqueza o dejar el pasado donde pertenecía. «Gracias por decírmelo», dijo suavemente. «¿Cómo estás?», preguntó la anciana. «Tomándolo con calma», respondió Lada. «La casa Beloyaski ha sido sellada, pero a veces voy a poner cosas en orden. Es una pena que la casa se pierda, ¿verdad?». Tras finalizar la llamada, Lada permaneció largo tiempo sentada contemplando la primavera en Dresde, bañada de árboles en flor. Regresar a Rusia, arriesgando la paz recién ganada por algo que quizás solo existiera en la febril imaginación de Egor, parecía imposible. Esa noche le contó a Thomas sobre la llamada y la herencia. «¿Qué opinas?», preguntó al terminar. Él se frotó la barbilla pensativo. «Creo que esta decisión debes tomarla tú, pero sabe esto, sea lo que sea que elijas, yo estoy contigo». Esa noche, Lada tomó su decisión. A la mañana siguiente llamó a Antonina Petrovna. «Entrega el mapa al museo local. Que ellos encuentren lo que está escondido. Pertenece a todos». La última llamada de Artyom la sorprendió a principios de mayo, mientras ella, Thomas y los niños hacían un picnic a orillas del Elba. Al ver un número ruso se apartó. Lada. La voz de su exmarido sonaba inusualmente moderada. «¿Qué quieres, Artyom?». «Estoy en bancarrota», raspó él riendo con voz ronca. Violeta se fue llevándose todo. Los inversores demandaron. «¿Recuerdas mi teoría sobre criptomonedas? No funcionó». «Lo siento». Lada mintió observando a Thomas enseñar a Dennis a volar una cometa. «Quizá nos equivocamos. Deberíamos intentarlo de nuevo». «Por Dennis», dijo Artyom con desesperación en su voz. Una ola de calma y firme certeza se apoderó de Lada. «Artem, me enseñaste la lección más importante. Nunca confiar en un hombre más que en ti misma. Gracias por esa enseñanza. Y gracias por Dennis, lo único bueno que surgió de nosotros. Adiós». Colgó y regresó con su nueva familia. Thomas la miró interrogante. «¿Todo bien?». «Sí». Sonrió, sintiendo cómo la calidez se expandía por su interior. «Solo un fantasma del pasado. No volverá». Por la noche, al quedarse dormida junto a Thomas, Lada a veces pensaba en el retrato de la noble desconocida que había dejado en el hotel de Moscú. ¿Quién lo habría encontrado? ¿Estaría en un museo o habría terminado en una colección privada? ¿Llegaría a haber alguna vez una reproducción en un catálogo? Pero esos pensamientos ya no le causaban dolor ni arrepentimiento. Eran como viejas fotografías, recuerdos de una vida vivida, no la vida misma. Su verdadera vida estaba aquí, en la ciudad de sus antepasados, con un hombre que la aceptaba con todas sus cicatrices, y con un hijo que finalmente crecía en seguridad y amor. Por primera vez en 3 años, Lada dormía tranquila, sin miedo al mañana. La sombra del pasado aún la seguía, pero ya no bloqueaba el sol. La boda se programó para octubre.
época de hojas doradas y del aroma punzante de las manzanas. La hada eligió no un vestido blanco, sino uno en tonos dorado arena, como el follaje otoñal. Nada de ceremonia grandiosa. Solo amigos cercanos, colegas y, para su sorpresa, algunos parientes lejanos por línea paterna que Thomas había localizado en registros archivísticos. «Eso es muy anglófilo», exclamó su anciana prima Marta, examinando las fotografías antiguas que la hada había traído de Rusia. «Te pareces tanto a nuestra abuela Emma». Denis llevó los anillos, solemne y serio con un pequeño traje, un reflejo en miniatura de Thomas. Lena, toda encajes y lazos, esparció pétalos de rosa ante la novia con precisión importante. Ya no eran solo su hijo y su hija, eran sus hijos juntos. Una familia tejida con retazos dispares del destino en un tapiz duradero. Tras la ceremonia, en un restaurante familiar y silencioso, el tío de Thomas, un profesor de filosofía de cabellos plateados, alzó la copa por la nueva familia, por aquellos que se habían encontrado cruzando fronteras de países y de miedos. La hada miró a sus nuevos parientes, a los niños felices, a su esposo. Qué extraño se sentía pronunciar la palabra, incluso en su mente. Después de todo, pensó, esta es la verdadera riqueza. No monedas de oro de un escondite, ni cuadros de maestros olvidados, sino conexiones vivas entre las personas, frágiles pero increíblemente fuertes. Thomas apoyó su decisión de regresar brevemente a Rusia para cerrar el último capítulo del pasado. «Iré contigo», dijo, con un tono que no admitía réplica. «Quiero ver el lugar que cambió la vida de mi esposa». Lena se quedó con su abuela y llevaron a Denis con ellos. La hada consideraba igualmente importante que él viera el país donde había nacido, mientras los recuerdos todavía se aferraban a su mente infantil. Rusia los recibió con el deshielo de abril, caminos embarrados y los tímidos primeros brotes. El pueblo de Kamenka parecía inmutable a lo largo de los años, las mismas casas torcidas, las mismas calles sinuosas, la misma sensación de tiempo suspendido. La casa Beliarov permanecía en su lugar habitual, vacía, pero intacta. Antonina Petrovna, aún más encorvada pero con la chispa viva de siempre en los ojos, los recibió en la puerta. «Sabía que volverían», dijo, abrazando a la hada. «Las mujeres fuertes siempre regresan a sus raíces». La hada miró a Denis con admiración, viendo lo serio que había crecido, vestido con ropa europea moderna. El niño sonrió tímidamente, tratando de recordar a la anciana que alguna vez le había horneado tartas de cereza. «¿Dónde está así?», susurró en alemán, mezclando los idiomas con entusiasmo. «Esta es la abuela Tonia», respondió la hada en ruso. «Nos ayudó mucho cuando vivíamos aquí». Un nudo le subió por la garganta al entrar en la casa. Los mismos suelos crujientes, la misma ventana del segundo piso con señal de internet escasa. La misma estufa que había aprendido a encender en largas noches de invierno. Dentro de estas paredes, había experimentado tanto la desesperación absoluta como la esperanza repentina. El director del museo los esperaba dentro. Un hombre inteligente, de mediana edad, con ojos atentos tras sus gafas. «Aquí están los documentos que encontramos», dijo, señalando los papeles amarillentos, ordenados sobre la mesa. «Y aquí el contenido del escondite, la cache bajo la estufa, mencionada por Egor en su nota del hecho de muerte, existía realmente. Dentro había libros raros, ediciones del siglo XIX, cartas de represaliados que Ilya Beliar había conservado de algún modo y fotografías de propiedades perdidas y sus propietarios». Thomas estaba a su lado, incapaz de leer ruso pero captando intuitivamente la importancia de los documentos. Su mano sostenía la de ella con fuerza, un apoyo silencioso que tanto necesitaba. «Sé que puede haber otros objetos de la colección», dijo con cautela el director del museo al terminar de revisar los documentos. «No pretendemos reclamar nada, pero sí es posible reunir la colección». La hada permaneció en silencio largo tiempo, recorriendo con la mirada la habitación donde había comenzado su camino hacia la salvación y el autodescubrimiento. «Tengo algunos», dijo finalmente. «Algunas monedas de oro y joyas del escondite del cementerio. Se los entregaré, y Thomas ayudará con el proceso legal para la transferencia internacional». Un mes después se inauguró en el Museo Regional la exposición «Patrimonio Salvado»,
colecciones privadas de víctimas de la represión política. Alrededor de los objetos encontrados, el director construyó una narrativa, la historia de una familia mercantil que sobrevivió a la revolución, tesoros ocultos para evitar confiscación, y la tragedia de toda una clase borrada por el nuevo régimen. Asistieron periodistas, historiadores y funcionarios administrativos. Lada se mantuvo al margen, sin desear llamar la atención, sujetando la mano de Dennis y sintiendo la mirada de apoyo de Thomas. Allí, entre flashes y bullicio, lo vio mayor, sentado con un modesto traje que claramente le quedaba grande. Artem había envejecido visiblemente. Las arrugas surcaban su antes encantador rostro, pero sus ojos conservaban la misma mirada aguda y evaluadora. No intentó ocultarse ni huir, simplemente esperó sabiendo que él se acercaría. Y lo hizo vacilante, como temiendo que ella se apartara. Lada. Su voz era ronca y frágil. «Te ves maravillosa». «Hola, Artem», respondió con calma mirándolo directamente a los ojos. Él desvió la mirada hacia Dennis, que se aferraba cauteloso a su madre. «Hola, campeón». Intentó sonreír Artem. «¿Te acuerdas de mí?» El niño miró al extraño sin reconocimiento, instintivamente buscando a Thomas. «Papá, ¿dónde está este hombre?» Un destello pasó por los ojos de Artem. Dolor, comprensión, reconciliación. «¿Lada?» «Entiendo», susurró mirando más allá de ella. «Tenías razón. El dinero no lo es todo. Lo que importa es lo que queda después de nosotros». Ella permaneció en silencio, sin palabras de consuelo ni condena, observando al hombre que una vez amó, temió y detestó, sintiendo solo una pena silenciosa por las oportunidades perdidas. «Renuncio a todo derecho sobre Dennis», continuó Artem, extendiendo un sobre. «Aquí están los documentos notariales. Que tenga un padre adecuado. Merece algo mejor que yo». Lada tomó el sobre lentamente, aún sin creer del todo lo que escuchaba. Podía ser realmente el final. ¿Había retrocedido finalmente la última sombra del pasado? Por primera vez en años, pronunció su nombre sin temblor interior. «Artem, me diste un hijo y me enseñaste a ser fuerte. Eso basta para perdonar». Quizá no fuera completamente cierto, pero sentía que esas palabras estaban más dirigidas a sí misma que a él, como un modo de cortar finalmente los lazos que los habían mantenido unidos durante tanto tiempo. Antes de regresar a Alemania, visitaron el cementerio. La modesta tumba de Egor Beliar, cubierta de hierba, estaba marcada por una simple cruz de madera. Lada colocó un ramo de flores silvestres, recogidas al borde del bosque, sobre el montículo. «Perdóname, Egor», susurró. «Los dos buscamos tesoros, pero tú mirabas al pasado y yo al futuro». Rozó con los dedos la inscripción. «Egor Beliar, último custodio del secreto familiar». Ahora, el secreto pertenecía a todos. Siempre había sido inevitable que fuera así. Thomas, que se mantenía ligeramente apartado, se acercó y abrazó sus hombros, listo para regresar a casa. Lada asintió, echando una última mirada al cementerio ruso, al cielo, a los abedules. Parte de ella siempre pertenecería a esa tierra, a esa lengua, a esa cultura. Pero su hogar estaba ahora en otro lugar. Regresar a Alemania marcó el inicio de un nuevo capítulo. Aprovechando su experiencia en agencias de traducción y su reputación como profesional fiable, Lada inauguró su propio pequeño despacho, especializado en textos culturales e históricos. Thomas, inspirado por su historia, comenzó a ayudar a emigrantes rusos con asuntos legales. En diciembre nació su hija, un ser diminuto con una mirada sorprendentemente perspicaz y cabello suave y claro. La llamaron Ana, en honor a la tía de Lada que la había criado tras la muerte de su madre. El verano de 2023 resultó excepcionalmente cálido. Hicieron un picnic en el parque de la ciudad de Dresde, extendiendo una manta bajo un roble frondoso, desempacando la cesta con comida, una botella de vino ligero para los adultos y jugo para los niños. Dennis, ya de 6 años, asumía su papel con seriedad, empujando el cochecito con su hermana de 3 meses mientras le narraba historias en una encantadora mezcla de 3 idiomas, ruso, alemán e inglés, que recién comenzaba a aprender, sobre escarabajos, flores y nubes. «Mira, Anya, esa nube parece un elefante, y aquella de allá parece un verdadero castillo».
decía con voz clara y brillante que resonaba por todo el claro. La hada se recostó contra el tronco del árbol, con el portátil sobre las piernas, comenzando sus memorias, no para publicarlas, sino para sus hijos, para que algún día conocieran la historia de su familia. «Cómo perdí mi hogar y encontré mi patria», rezaba el título en la pantalla. Tome se sentó a su lado, ofreciéndole una copa de vino. «Serás una gran escritora, más bien una guardiana de la memoria», sonrió ella. «Alguien tiene que recordar». Hablando de memoria, él sacó un sobre del bolsillo. Una carta de Rusia, del museo. La hada la abrió. El director explicaba que, en solo 2 meses, la exposición había sido visitada por 50.000 personas. Muchos descubrieron información sobre sus antepasados reprimidos a través de documentos archivados de la colección Beloyar. La historia de una familia se había convertido en la clave para miles de otras. «Mamá», corrió Denis hacia ella, sin aliento, con los ojos brillantes. «¿Alguna vez volveremos a Rusia?». La hada lo abrazó, inhalando el familiar aroma de su cabello, mezcla de sol, viento y champú infantil. «Cariño, hogar no es un lugar. Hogar son las personas a quienes amamos, y ellas siempre están con nosotros». Esa noche, tras acostar a los niños, se sentó en su escritorio, contemplando una fotografía enmarcada de la casa abandonada en Kamenka. Junto a ella, una foto familiar. Ella, Thomas, Denis y la pequeña Ana. «Gracias, vieja casa», susurró, tocando la imagen. «Me enseñaste la lección más importante. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo». Allí fuera, las hojas de castaño susurraban. No eran abedules rusos, sino árboles de una ciudad que la había acogido. En alguna habitación contigua, los niños dormían suavemente, puente entre pasado y futuro, entre 2 países, 2 culturas, 2 mundos que ella llevaba en el corazón. En ese instante, la hada comprendió finalmente, su peregrinaje había terminado. Estaba en casa. Así concluye la historia del hada. Una mujer que lo perdió todo y se encontró a sí misma. Su recorrido, desde un apartamento lujoso en un complejo elitista hasta una casa derruida en un pueblo moribundo. Desde la ingenua fascinación hasta la férrea determinación de una madre dispuesta a todo por su hijo, estaba tejido de contradicciones, alma rusa y sangre alemana, pérdida y descubrimiento, pasado y futuro. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Vender tu apartamento para consentir el sueño de riqueza rápida de tu esposo? ¿Arriesgarte a buscar tesoros ocultos, caminando por la fina línea de la ley? ¿Encontrar la fuerza para perdonar la traición y empezar de nuevo en una tierra extranjera? La vida es una constante serie de elecciones, y a veces las decisiones más difíciles conducen a las transformaciones más luminosas. La hada perdió su hogar para encontrar su patria. Perdió ilusiones para hallar su verdadero yo. Quizá, en tu propia vida, también llegó un momento en que tuviste que perder algo para ganar algo mucho más preciado. Comparte tus historias en los comentarios, porque es a través de las historias que nos acercamos, comprendiendo a los demás y a nosotros mismos. Si este relato te conmovió, dale like y compártelo con amigos. Dentro de cada uno de nosotros vive una hada, alguien capaz de mantenerse firme incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más historias de resiliencia, de personas que navegan sus caminos difíciles hacia la felicidad. En este mundo, todos somos un poco nómadas, buscando el hogar donde nuestro corazón finalmente encuentre la paz.